sintonía, les damos nuestros más cariñosos saludos a todos los hermanos que están en sintonía y les pedimos, cierto, que puedan reflexionar algunos minutos respecto de lo que es la palabra del Señor. En muchos lugares se ha distorsionado la palabra de Dios. Se ha distorsionado y cualquier persona engaña a los cristianos por una razón bien simple, porque no hemos leído la palabra del Señor. Y el Maestro de Maestros, Jesucristo, nos repite una y otra vez: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna. Bien, vamos a continuar con el libro del Pentateuco para poder aclarar algunas dudas, porque siempre estuvimos hablando de la conformación de la estructura poética, cómo se conformaron estas cuatro fuentes: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, que finalmente conformaron lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. Bien, y cuando uno inicia la lectura de la Biblia, partiendo por el libro de Génesis, se encuentra con algunas aparentes anomalías, o que si no entendemos bien, no podemos comprender lo que nos está hablando el escritor sagrado. La Biblia, como ya señalamos, tiene cuatro fuentes, es decir, cuatro libros que fueron escritos en tiempo diferente. Unos usaron de base otros, se unieron y dieron como resultado el hermoso libro que conocemos nosotros como el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, que se dividió posteriormente. Entonces hay aparentes contradicciones o alguna dificultad en la comprensión de esta fuente, y aquí yo voy a poner dos ejemplos para que nos quede absolutamente claro en qué consiste una cosa y en qué consiste la otra cosa. Es decir, ¿cuándo se usan las fuentes y qué partes de la Biblia usaron las fuentes? Bien, vamos entonces a ver ese primer ejercicio que está ahí. Vamos a tomar solamente dos aspectos: la creación. Y arriba yo puse con letra azul la fuente yavista, con letra amarilla la fuente eloísta, y con letra roja la deuteronomista, y con letra café la sacerdotal. Esas son las cuatro fuentes que conformaron el libro que se llama el Pentateuco. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, el escritor señala toda la creación y parte diciendo: todo este primer capítulo es completamente de la fuente sacerdotal. La fuente que se utiliza en el primer capítulo del Génesis es la fuente sacerdotal. Entonces, todo el primer capítulo, los 31 versículos, señalan el empleo de la fuente sacerdotal, el escrito de los sacerdotes. Ya les señalamos que los sacerdotes ponían preponderancia en la liturgia, en el orden del culto, en las ceremonias religiosas, en el tabernáculo, en el arca del pacto, en todo lo que guardaba relación con lo sacerdotal. Y aquí vemos cómo Dios produce, ¿cierto? Crea todo lo que ven nuestros ojos. ¿Ya? Y en el versículo, en todo este libro de Génesis, el Señor nos habla de que todo este primer capítulo es de la fuente sacerdotal, completamente sacerdotal. Entonces, en este libro, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Eso nos señala específicamente la Biblia. Sin ningún error nos señala que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Entonces, esta fuente señala la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios creó todas las cosas perfectas, las creó. Y en el versículo, para ser exacto, la Biblia dice en el versículo 27 del primer
Libro de Génesis, capítulo 1, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la faz de la tierra. En este primer capítulo, donde se narra la creación de todas las cosas visibles, incluso la creación del hombre, pero no se cuenta ningún detalle al respecto. Dice simplemente: varón y hembra los creó. Varón y hembra. Y este fuente sacerdotal, este escrito llamado fuente sacerdotal, llega hasta el capítulo 3 del segundo capítulo de Génesis, hasta el versículo 3, y la mitad del versículo 4 es de la fuente sacerdotal y la mitad es de la fuente yavista, que es la que está arriba. Entonces, en el capítulo 3, ¿ya? En el capítulo 3 Dios nos señala a nosotros lo siguiente. Él nos dice que al hombre lo creó del polvo de la tierra. Dios creó al hombre del polvo de la tierra en la fuente yavista, que parte en el capítulo, en la mitad del capítulo 4 hasta el capítulo 25. ¿Ya? Entonces, allí señala Dios, el escritor sagrado, que creó al hombre del polvo de la tierra. Y creó todos los animales, y no se encontró ayuda idónea para Adán. Entonces, dice que en la segunda parte de la creación, el capítulo 2, señala que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nos señala el Señor, la Biblia dice: y vio Dios que el hombre estaba solo, y dice: le haré en el versículo 18, dice: y le haré ayuda idónea para él, en el versículo 18 del capítulo 2. Ahí el Dios dice que le hará una ayuda idónea. Entonces la Biblia dice que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Aquí está expresada la creación de las aves y de los animales después de la creación del hombre. Y en el capítulo 1 primero señala la creación de las aves, los animales y todas las cosas, y después la creación del hombre. Entonces no es que haya un error, es que la fuente que se ocupa para plantearlo es la fuente yavista, y en la primera etapa es la fuente sacerdotal. Entonces la Biblia nos señala claramente y dice que Dios le dio a Adán la facultad de ponerle a todos los animales y a las aves nombre, y fue así. Y dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, el capítulo 2 explica en los versículos de la mitad del 4 hasta el 25, explica otro orden, de que primero fue creado el hombre y después de la costilla del hombre fue creada la mujer. Entonces no es que haya una contradicción, porque en el primer capítulo dice varón y hembra los creó, y en el segundo capítulo dice, en el 18, y dice que formó a la mujer de una costilla que le arrancó a Adán. Dios fue el primer doctor, porque Él hizo una cirugía perfecta en el cuerpo natural de Adán. Arrancó una costilla porque le hizo caer sueño profundo, o sea, lo anestesió, y Adán durmió profundamente y no sintió el dolor. Y seguramente después Dios cosió aquel lugar donde arrancó la costilla, y esa fue la primera operación que se realizó en el mundo de los seres humanos, la que realizó Dios para crear
la ayuda idónea, que es la mujer, que es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, y se le va a llamar varona. Entonces, también señala que la Biblia dice que Dios también en este capítulo 3 dice que puso el árbol de la vida y el árbol del mal. En el primer capítulo no hay ninguna limitancia, nada, absolutamente nada. Pero después ya Dios dice que plantó un árbol, y allí estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí podemos ver que ingresa en el primer capítulo la fuente sacerdotal y continúa la fuente ya vista, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo no es que haya una contradicción, sino simplemente una complementación de dos narrativas de la creación que tienen que ver con las fuentes que conformaron el Pentateuco. También otro ejemplo, para que no nos confundamos, es con relación al diluvio. En el diluvio, el libro de Génesis capítulo 6, toda la primera fuente es yavista, ¿ya? Y en esta fuente Dios le da una instrucción a Noé, y esa instrucción, ¿tú puedes leer el 19? El 6:19. De toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Amén. Lo leyó mi esposa. Y el mandamiento que le da Dios a Noé, dicho sea de paso, Noé nunca predicó, ¿eh? Noé, Dios no le dijo, anda a predicar a las calles, anda a buscarte los evangelios, hazte homilética. No, Dios no lo mandó a Noé a predicar. Dios le mandó a construir un arca. En el tiempo que Dios mandó a Noé, no habían universidades donde se presentara la carrera de arquitectura, o no había una carrera de ingeniería naval. Noé no tenía idea en absoluto de toda la arquitectónica, la construcción naval, la navegación, la proa, la popa, estribor, a babor. Él no conocía absolutamente nada del tema constructivo, ni tampoco de la ingeniería naval, ni de la navegación. Entonces Dios le dio a Noé una orden de que construyera un arca enorme de 125 metros de largo, una súper embarcación tremenda, gigantesca, única en su género. Un hombre que no tenía formación en arquitectura, ni en construcción naval, ni estudio de las mareas, ni de la luna, ni de las estrellas. Pero Dios le mandó a Noé a hacer un arca, y Noé obedeció. Y aquí vemos como los primeros capítulos del versículo 6 de Génesis, los primeros versículos hasta el 8, es la fuente yavista. Y la fuente sacerdotal señala lo siguiente, que va del 9 al 22 del mismo capítulo: y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Está diciendo que va a poner 2 de cada especie. 2 de cada especie, macho y hembra. Entonces, como les decía, Noé nunca predicó. El apóstol Pedro habla que fue pregonero de justicia. Pero la justicia no se pregona en las calles, se pregona en nuestro trabajo, en nuestras casas, cuando obramos y actuamos justamente. Entonces Noé construyó el arca, y aquí en la fuente lo que está diciendo, 2 de cada especie. Y después en el capítulo 7 dio parte de nuevo la fuente ya vista, y en el versículo 6 ya empezamos con la fuente sacerdotal. ¿Qué dice el 6? Del 7 al 6. El 6, el capítulo 6. 7 versículo 6. ¿Qué dice? Era Noé. Entonces, ya vimos arriba que Dios le había dado una orden de
¿cómo se llama? Que fueran solamente 2 de cada especie, solamente 2. Y Dios le dio la orden, ahora en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo... Lee el 19, el 2, mi amor. 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces aquí aparentemente pareciera que hay una contradicción en lo que dice en el capítulo 6 y lo que dice en el capítulo 7, porque acá dice 2 de cada especie, y acá en el capítulo 7, el versículo 2, que es otra fuente, aquí está la fuente sacerdotal, y en el versículo 2 del capítulo 7 está la fuente yavista, y ahí dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, y de los que no son limpios, o sea, los inmundos, una pareja, el macho y su hembra. Entonces en el 19, versículo 19, donde señala 2 de cada especie, es la fuente sacerdotal. Y en el capítulo 7, versículo 2, donde señala 7 parejas de los animales limpios y una de los inmundos, es la fuente yavista. ¿Ya? Entonces, como podemos ver ahí, no es que haya una contradicción, sino que simplemente 2 fuentes diferentes hablaron acerca de lo mismo, pero con cantidades distintas. Entonces entramos a lo que es el Éxodo, y el Éxodo, el Pentateuco como libro completo constituye una unidad, y trata de la historia completa de la fundación del reino de Dios en la tierra. Y esta fundación tiene que ver con el pacto que hace Dios con Israel en el Sinaí. Todo el Pentateuco tiene un objetivo: mostrar la fundación del reino de Dios en la tierra. Entonces, lo que se plantea aquí es en aquel lugar en el Sinaí, cuando Dios hace pacto con Israel y establece el objetivo del Pentateuco, que es mostrar la fundación del reino de Dios en la tierra. Así es que así se ve cuando Israel, una vez salió de Egipto, estableció el pacto con Dios, y eso es lo que ocupa el Pentateuco como unidad completa. El libro del Éxodo se ocupa del hecho central de esta historia. ¿Cuál es el hecho central de la historia? La fundación de la nación de Israel como un reino teocrático. O sea, aquí se funda, en el Sinaí, se funda la nación de Israel como un gobierno teocrático, es decir, el único que manda, el que gobierna todo, y a quien el que dicta leyes, normas y reglas es Dios. Allí en el Sinaí se establece el reino teocrático, que significa el gobierno de Dios como soberano absoluto sobre la faz de la tierra. Allí se establece. Y además el libro de Éxodo explica los sucesos que condujeron inmediatamente a este extraordinario acontecimiento. Es extraordinario porque fueron cosas sobrenaturales las que sucedieron para alcanzar el objetivo, que era sacar a Israel de Egipto, y ahí establecer el reino del Dios con la nación de Israel. Allí se fundó la nación de Israel. Y las otras 4 partes del Pentateuco, es decir, Génesis, el Levítico, Número y Deuteronomio, se agrupan alrededor de este hecho central, que es la fundación de la nación de Israel. Ese es el hecho central que ocupa toda la Biblia, los 4 libros del Pentateuco. Entonces el Génesis, como acabamos de ver, conduce al Éxodo al explicar el origen del pueblo, cuyos miembros llegan a ser en el Éxodo los primeros ciudadanos del reino de Dios en la tierra. El Génesis explica cómo Abraham fue llamado de Mesopotamia para ser el antepasado de este pueblo, y cómo las promesas hechas a Abraham
de que sus descendientes llegarían a ser un gran pueblo, se repitieron a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. La última parte del Génesis narra cómo los hijos de Jacob tuvieron que ir a vivir a Egipto y cómo Dios, por medio de José, les preparó allí providencialmente un sitio. La articulación inmediata entre el Génesis y el Éxodo se nos ofrece en las últimas palabras de José a sus hermanos: yo estoy para morir, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que prometió bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios cumplió plenamente sus promesas. Entonces, allí los hechos sobrenaturales fue la destrucción de los primogénitos de Israel y la salvación de los israelitas a través de poner la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte no pudiera entrar, ya que tenían la marca del Cordero Pascual. Es un hecho sobrenatural. La apertura del Mar Rojo con Moisés, donde no había forma de escapar de la persecución egipcia, donde los elementos, toda la naturaleza le obedece a Dios. Así como Moisés abrió el Mar Rojo, Jesucristo caminó sobre el mar de Galilea, porque toda la naturaleza le obedece a Dios. Todas las aves del cielo, todo está sujeto al Señor de señores, al Creador de todas las cosas, al más grande que Salomón. Entonces, hechos providenciales, extraordinarios, milagros sobrenaturales fueron los que concatenaron el proceso final de Israel. Éxodo significa exilio o salida de los israelitas de Egipto. Esta salida constituye tan solo uno de los acontecimientos milagrosos, junto con la opresión que tuvieron de los egipcios, el liderazgo mosaico y las plagas que conducen al suceso central del libro. ¿Y cuál es el suceso central? La fundación entre los israelitas del reino de Dios en la tierra. El Éxodo se divide en 4 partes. Parte 1, capítulo 1 al 12, los acontecimientos que prepararon el camino al Éxodo. La opresión que ellos recibieron, puesto que cambiaron la línea jerárquica de los Ixos, que eran los que recibieron a José, eran descendientes de Set, y hubo una nueva generación de faraones que desconocieron y le temieron al pueblo de Israel porque podía hacer alianza con la antigua jerarquía faraónica. Entonces, la vocación de Moisés tenía un llamado, un genuino y verdadero llamado, no a ser el faraón de Egipto, sino el libertador de Israel. Santo es el Señor. Dios llamó a un hombre, igual que lo llamó a usted, con un genuino llamado, y Él hará todo lo posible para cumplir en usted su vocación. Moisés tenía la vocación de libertador de Israel. Las plagas impuestas a Egipto para inducir al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Todo estaba perfectamente planeado por Dios. Aquí viene Israel saliendo, ahí está el Nilo, saliendo de Egipto. Y la parte 2, el acontecimiento crítico, la huida propiamente tal de los israelitas de Egipto y su migración al Sinaí, desde el capítulo 12 de Éxodo hasta el capítulo 18. La parte 3, el acontecimiento básico que va del Éxodo del capítulo 19 al 24, el acontecimiento básico y central del libro y de todo el Antiguo Testamento, la elección realizada por Dios en el Sinaí de este pueblo para convertirlo en su propio reino, divinamente instituido sobre la tierra, y la alianza según la cual este pueblo se reserva a Dios y Dios a ellos. Dios le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios establece la nación de Israel. La única diferencia en el establecimiento de todas las otras naciones del mundo es que en esta nación de Israel intervino Dios
directamente en su nombramiento, en darle una tierra patria, en darle una cultura común, en darle una tradición común, en darle una tierra patria y bendita. Esa es la alianza que Dios hizo con su pueblo Israel en el Sinaí. Y la parte cuarta del libro de Éxodo, que va del capítulo 25 al 40, hace una descripción del arca y del tabernáculo, en los que Dios levanta su morada entre su pueblo. Dios le dice a Moisés que levante un arca y un tabernáculo, porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Él, como cual buen padre, cual padre amoroso, tierno, Él era el centro de la adoración de Israel. El tabernáculo era el centro de la adoración de Israel. Ahí está el tabernáculo y todas las tribus de Israel alrededor de él, porque aquí mismo estaba la misma presencia de Dios. Toda la gloria estaba allí. Dios mismo había hecho su habitación en medio de su pueblo. Y hoy día Dios también ha hecho en tu corazón y en mi corazón su habitación. Él cambió este templo, este tabernáculo, por su corazón y mi corazón. Y aquí está el arca del pacto. Aquí estaba la misma presencia de Dios. Los querubines alzaban sus alas sobre el arca. Y aquí estaba esta arca preciosa, que debajo de esa tapa estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón y se lo dejamos como interrogante. Y aquí en el tabernáculo estaba la gloria de Dios, lleno de poder, lleno de autoridad. No había nación en el mundo, no había poder en el mundo capaz de destruir a esta nación, porque el mismo Dios estaba con ellos, porque Él había hecho alianza con esta nación. Le había dicho: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Él, como Padre, toma la autoridad, el mando, la protección de Israel. Nadie destruiría a Israel, porque Dios era y seguirá siendo su Dios, y su presencia está con nosotros. Así también Dios quiere estar en tu corazón. Él ha establecido un tabernáculo en tu alma y en tu vida, y Él quiere poner su presencia en tu corazón. Quiere que tú seas su pueblo, quiere que tú seas su hijo. Desea habitar en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y llenarlo todo, para que nadie te lastime, nadie te hiera, ni la misma muerte tiene autoridad sobre la iglesia. El Señor te bendiga.